Bueno, y un crimen que todavía no se ha esclarecido. Hay sospechosos, hay detenidos, pero tampoco se conoce el móvil del asesinato de Marcelo Longhi. Fernando, ¿cómo te va? Bien, Adrián, tampoco se saben los roles de los dos detenidos ahora. Lo que sí se sabe es que las últimas dos personas que vieron con vida a Marcelo Longhi son los ahora detenidos. Y hay algunas pistas muy interesantes en este caso, ¿sí? Que van desde hojas de eucalipto que encontraron cerca del cuerpo de la víctima, hojas de eucalipto que encontraron en el cuerpo de la víctima, que dan cuenta de que estuvo en el lugar en donde el casero, por ejemplo, tenía dominio total de la escena, en el campo que arrendaba Longhi con su socio Achard. Esta es una de las pistas que los investigadores siguieron muy de cerca, junto con las comunicaciones de los celulares. Pero este dato que vos estás contando, yo realmente lo desconocía, compromete muchísimo al socio y al casero. Fue clave para dar cuenta del lugar en donde estuvo el cuerpo y del lugar en donde, insisto, tenía dominio el casero, el sereno, este hombre Roberto Flores, que luego del hecho declaró, mintió según la fiscalía y se fugó a Chaco, en donde fue detenido hace algunas horas nada más. Muy buen trabajo de la policía de Chaco, hay que remarcarlo, junto con la DDI de Luján, estuvieron buscando a este hombre que había hablado en estas horas, había dicho: yo me voy a presentar en la causa y soy un perejil. Así se define este hombre. Fernando, el sereno, el casero, acusado de haber matado a Marcelo Longhi, habló en las últimas horas. Vamos a compartir el audio. A ver qué dijo. No me llegó ninguna citación, ¿eh? Ah, bien. En ningún domicilio. Bien. Tampoco me prohibieron un alejamiento de donde yo estaba trabajando, nada, yo ya declaré allá, así que no entiendo lo que está pasando. Yo estuve 6 horas declarando en Luján, en la DDI de Luján. Sí. Marcelo, perdón, Flores, ¿usted por qué se vuelve de Buenos Aires? Yo volví porque tenía que anotarle a mi bebé que nació, que va a ser 2 meses ya, que nació, y porque tenía miedo porque estaba solo allá. Yo había declarado una cosa y nunca se dio a conocer lo que yo declaré, y tenía miedo por mi integridad. Y 2 noches antes de que yo venga del Chaco, unas personas llegaron allá, quisieron entrar en la casa del campo. Bien, a ver, vamos a convocar a Luis Olavarría, que es licenciado en criminalística. Primero, antes de saludarlo, vamos a comentar lo que acabamos de escuchar, Fernando. Bueno, Flores lo que dice este casero es que para él habló de más, diciendo algunas cuestiones íntimas que tenían que ver con la vida de Longhi y que esto lo había condicionado. Se quiere posicionar como víctima. Lo cierto es que cuando hubo una orden de detención para el casero, se fugó, se fue a Chaco, y ese es un dato objetivo, es un dato claro. Él sabía que lo buscaban y especuló con eso, diciendo: en estas horas me entrego con mi abogado, cuando no se entregó, insistimos. Esa es la camioneta en donde dejaron el cuerpo de Marcelo Longhi, y hay que señalar que su mejor amigo, que lo lloró en el velorio, que estuvo abrazado a la familia, mintió también en su declaración y dijo ante la Fiscalía de Suárez, ahí lo estamos viendo a Achard, Pablo Achard, mejor amigo de Longhi, o eso creía Longhi. Este es el momento de la detención, Fernando. Yo recuerdo esa primera semana de enero, los primeros días de enero, cuando dimos la información primero en C5N sobre el crimen de Longhi. Rápidamente estuvimos en el lugar del crimen. Después fuimos al lugar donde apareció la camioneta y el cuerpo de la víctima. Yo creo que lo más importante es este dato que acabas de dar, las hojas de eucalipto que se encontraron, ¿dónde? Se encontraron primero en el campo, en donde tenía dominio este casero, este sereno, y luego también sobre el cuerpo de la víctima. Casi a modo de mensaje, o si fue un accidente, terminó ayudando a los investigadores. Achard, a quien estamos viendo arrestado en este momento, no solo mintió en más de una declaración ante la justicia, la fiscal Suárez, sino que además ocultó información. Una cosa es mentir por no saber o confundirse, y además, insisto, lloró con la familia, fue al velorio. Y lo que especulan, o lo que los investigadores están tratando de certificar, es si el móvil fue económico, si este hombre Achard
quería quedarse con los negocios de Longhi. Tenían negocios en común, es cierto. El móvil económico empieza a tomar fuerza en este escenario, pero hay que decir que los dos implicados para los investigadores son los dos detenidos y es por eso que se empieza a cerrar el círculo sobre esta investigación. Bueno, están sumamente comprometidos entonces el socio y el casero. Vamos a saludar al licenciado en criminalística, Luis Olavarría. Luis, estamos con Fernando Tocho, soy Adrián Salonia. ¿Cómo le va? Hola Adrián, hola Fernando, buenas tardes, un placer como siempre. Bueno, el gusto de saludarlo, también es un placer para nosotros. ¿Qué lectura haces vos de este crimen? Que es cierto, a los investigadores les llevó, te diría casi un mes, dar con los dos implicados, los dos investigados, pero ¿qué lectura haces de la escena, de las circunstancias de la investigación? Porque el implicado principal es del ambiente cercano a la víctima. Claro, indudablemente yo siempre digo que tenemos tres cuestiones importantes a tener en cuenta, que son los indicios materiales, los indicios digitales hoy en día fundamentales y los indicios de comportamiento. Estas cuestiones a veces cómo se comportan, que da información. Estos dos primeros son desde el aspecto forense, criminalísticamente, digamos, y el de comportamiento sería de un indicio criminológico. De todos modos, es interesante la presencia de creo que son semillas, algo de eucaliptus, sí, pero corroboran, indudablemente, el aspecto físico que debió ocurrir quizás en ese lugar. Pero si en ese lugar debería haber muestras, y esto no es siempre, lo potencial es importante porque no es una regla. Cada caso tiene su particularidad y acá las hojas de eucaliptus le van a dar lo que es la intervención quizás o no a la botánica forense. Y vamos a vincular el eucaliptus si debe haber varios tipos de eucaliptus. Y bueno, y en esa idea de buscar y localizar este material de evidencia. Luis, acá hablamos de probabilidades, perdón que lo interrumpa. Acá hablamos de probabilidades, ¿no? La investigación criminalística va en ese sentido. Claro, las probabilidades son medianas, bajas, altas, muy altas, frecuentes, poco frecuentes o nula, probabilidad nula. Pero en ese factor de porcentaje, digamos, ¿en qué porcentaje? Y bueno, cada caso nos va a dar su característica. Ahora, Luis, seguramente lo habrá contestado muchas veces esto, ¿no? Después de un crimen de estas características, ¿el cuerpo habla? Sí, indudablemente, claro. Digamos que tenemos que ver varias escenas del crimen, digamos. Cuando digo varias escenas, porque son momentos temporales, ¿no? Los momentos temporales previos a la muerte, digamos, al hecho en sí, a la acción propiamente dicha, que es la escena del crimen fundamental, temporalmente, el momento que lo matan. Y luego lo que queda, que cuando uno llega al lugar, que es la escena del crimen, ¿qué es lo que quedó ahí? Que lo vamos a levantar. Mancha de sangre, balas, lo que sea, hojas de eucaliptus. Después que levantamos todo, ya desapareció la escena. Quedó el lugar donde sucedió el suceso. Ahora, Luis, lo que tengo que hacer ahora es reconstruirlo. Ahora, Luis, ¿qué tan vigente ves en los crímenes de este tiempo y en este particularmente ese principio que indica que los asesinos siempre dejan algo en la escena o siempre se lo llevan? Claro, exactamente. O sea, ese principio de intercambio que dejan y se llevan, no todo es observable. Claro. Hay cuestiones microscópicas invisibles. Y ahí está la calidad del experto, donde dice, debería haber tal cosa, por ejemplo, en la ropa de fulano, polen de tal cosa, de eucaliptus, pónganle. Entonces dice, ¿cómo si usted no salió de su casa? Y digamos, vamos a la casa de Adrián y le encuentro polen de eucaliptus y me dice que no estuvo, que no salió. Sí. ¿De dónde? ¿Cómo apareció? Empiezo a sospechar. Y el comportamiento de Adrián va a empezar a cambiar. Claro. Pero esto está en los investigadores, indudablemente. Luis, en la escena, cuando ¿no? se detienen a dos personas sospechadas de un crimen, seguramente hay un médico legista que las revisa, porque probablemente la víctima, antes de ser asesinada, se defendió.
por lo pronto los detenidos pueden tener marcas en su cuerpo. Sí, claro, indudablemente. Me llama la atención la muerte, ¿no? Esa causa de muerte por esa especie de fuerte golpe que fue como desnucado, digamos así. Y ahí necesitamos fuerza. Podemos pensar que quien hace esto, podríamos pensar, y eso es resorte de la medicina legal y de los investigadores, es decir, no cualquiera tiene mucha fuerza, basándonos en que la víctima no tiene un volumen importante. Claro, con textura Entonces, grande era sí. Marcelo Longhi, ¿no, Fernando? Absolutamente. Para degollarlo como lo hicieron, se necesita, como bien decís, Luis, una fuerza muy considerable. Te llevo... Pero no hubo degüello, ¿eh? Tiene una herida de asfixia mecánica en el cuello. Claro, y bueno, un el golpe, degüello es con arma blanca o algo, con claro, y tiene un golpe en el rostro muy fuerte. Ahora, te llevo a otro principio, que es tiempo que pasa, verdad que huye. Acá pasó casi un mes para que detengan a estas dos personas. ¿Se pudo haber perdido alguna evidencia en este tiempo? Bueno, a ver, indicios materiales que han quedado en el lugar quizás podrían, no sé si perderse o enmascararse. Pero creo que hay unos indicios que no, por lo menos no se pierden, son los metadatos y toda la información digital, que me parece que eso es fundamental. Hoy decía, veo que Adrián me dijo que estuvo siempre en su casa, pero su celular aparecía en La Plata, y el hecho fue en La Plata. ¿Qué hacía el celular? Bueno, empiezo a entrecruzar toda esta información que es fantástica y resorte del cibercrimen y toda la evidencia digital, ¿no? Pero que creo que va a ser fundamental esto, para trazar en el lugar, por lo menos las antenas y todo, que es muy complejo también, ¿eh? Esto hay que no es tan fácil, por lo más que va a llevar quizás un tiempo. Ahora, el material indiciario, no sé qué había en el lugar, veo que era bastante despoblado, no había nada, y había propias cosas del lugar. ¿Qué otras cosas podría haber? Sí, la zona, lugar, Luis, donde apareció la camioneta, nosotros estuvimos en vivo y estamos mostrando las imágenes, una zona descampada, prácticamente no pasa nadie por esa zona, pero esa no fue la zona primaria. A ver, Fernando, corregime. Bueno, donde no. aparece el cuerpo, Claro. ahí no lo matan. Exacto, depositan el cuerpo en la caja de la camioneta. Se cree que la caja de la camioneta es una escena secundaria. Por eso decíamos, esa caja que ustedes están viendo, que es de la camioneta de la víctima, también fue importante. Es evidencia en sí misma, porque de allí levantaron 4 huellas también del interior. Fíjense la ruta, eso es parte de la escena del crimen. Entre Ruta 47 y Ruta 42, totalmente abandonada la camioneta, algo que ya llamaba la atención en ese lugar descampado, desolado, ni siquiera iluminado. Y el cuerpo de Longhi estuvo ahí durante más de 12 horas, te diría. La investigación fue exhaustiva, es cierto, y siempre se empieza por el entorno, se empieza de adentro hacia afuera a investigar. Y así los investigadores se dieron cuenta que Achard, su socio, no era preciso en modo, tiempo y lugar. No era preciso en horarios, no era preciso en lugares, no era preciso con las personas que estuvieron antes del hecho y después con él. Y esto llevó, justamente como bien dice Luis, a tener en claro que había indicios de conducta que había que seguir de cerca. Fernando, te hago la última pregunta y ya lo despedimos a Luis. Yo ayer te insistía con esto, ¿no? No se conoce el móvil, no se sabe por qué lo matan a Marcelo Longhi. Bueno, el móvil principal sería el económico, pero claro, como bien decís, esto no está claro y creen que Marcelo pudo haber visto alguna situación muy comprometedora en el momento y esto derivó en un ataque. Precipitó en el crimen. Y en la violencia con la cual fue atacado Marcelo. Esto obviamente se va a develar en el juicio seguramente. Luis, le agradecemos por aportarnos el conocimiento como siempre sobre este caso. Gracias, Adrián. Que una genera última conmoción. observación, un último detalle, me gustaría decir que de la escena, en vez de primaria y secundaria, podemos decir escena de crimen itinerante. Ahí Les está. agradezco un montón. Perfecto. Gracias, Adrián. Buenas Gracias, tardes a Luis. todos. Gracias, Fernando. Chao. Hasta luego.